Buenas noches a todos y todas. Nos encontramos nuevamente en una clase de Teoría de la Seguridad Pública y Ciudadana de la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana de la UGR. Hoy nos tocaba hablar de la seguridad pública internacional. Con respecto a este concepto, acá nosotros estuvimos hablando hasta ahora de seguridad nacional y seguridad interior. Vimos cuáles eran los sistemas y cuáles eran los elementos del sistema de seguridad nacional y qué significa seguridad interior. Hoy nos toca hablar cómo esos estados que tienen hacia adentro un sistema de seguridad nacional se relacionan y se relacionaron con otros estados y con el sistema de seguridad internacional. ¿Cuándo comienza un sistema de seguridad internacional? Propiamente dicho, y cuáles son las agencias o las herramientas que tiene las relaciones internacionales para regular o administrar la seguridad internacional. Vamos a... Estoy teniendo un problema con la cámara que se me mueve. Pero me parece que ustedes me ven bien a mí. ¿Quién de ustedes se anima a dar un concepto de seguridad internacional? Repetime, Raúl. Vos sabés, Raúl, que no sé si soy yo, pero no te estoy escuchando. A ver, ahora. No, yo, Raúl, no te escucho. No se le escucha, compañero profesor. Buenas noches. Hola, ¿ahí me escucha? Ahora sí. Eran mis auriculares. Eh, Se supone que es un derecho de todo el Estado aprovechar los sistemas de seguridad, más allá de que es una obligación jurídica y ciudadana, ¿no? Cuando vos hablas de derecho, ¿qué quieres decir? Un derecho también el Estado a tener. Vos sabés, Raúl, que no te escucho. Bueno, vamos a seguir hasta que Raúl vuelva a la vida en la plataforma. Raúl habló de derecho y de obligaciones. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver cómo interactúan los derechos de los países y cuáles son las obligaciones en los dos sistemas que vamos a visualizar, que podemos hacer un corte entre Primera y Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, antes de eso y después de eso. Menciono todo eso porque se conoce como una transición con la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Pero para no entrar en detalles, vamos a marcar dos conceptos bien diferenciados y vamos a ver cuáles son las obligaciones estatales y qué derechos adquieren dentro del sistema internacional. Pero
no entramos todavía en conceptualizar lo que es la seguridad internacional, el concepto de seguridad internacional. ¿Alguno se anima a acompañarlo a Raúl y tirar una idea de lo que trata la seguridad internacional? ¿Cómo? ¿Nadie? Cristian Yaña. Buenas noches. Es un consejo del cual decide si es que existe vulneración a los derechos o quebrantamiento a la paz. Bien, allá apareció un concepto interesante, que es el de paz. Nosotros, cuando hablamos de seguridad nacional, hacíamos referencia a que hubo una evolución en el concepto de seguridad hacia adentro de los países, donde en primera instancia era el país y la seguridad propia del Estado lo que importaba, y no tanto la seguridad de los ciudadanos. Se entendía que si estaban defendidos los intereses del Estado, o sea, si el Estado estaba libre de amenazas, de peligros y de riesgos, por lo tanto, y como consecuencia de eso, el ciudadano iba a estar seguro. En ningún momento se hablaba de paz. Pero ¿por qué se habla de paz en el nivel internacional? ¿Por qué hablamos de paz y no de esa sensación o situación de hecho y de derecho donde se respetan los derechos de los ciudadanos? ¿Por qué hablamos de paz directamente en el sistema internacional? A ver si alguno nos anima. A la ausencia de guerra. Exactamente. Cuando hablamos de paz es porque Hipótesis de conflicto. nos referimos por contraposición o por contrario sensu a lo que es la guerra. ¿Y la guerra cuál es el significado de la guerra? La guerra es un método de resolución de controversias o conflictos. Cuando ustedes analicen los medios de resolución de conflictos, van a ver que una de esas posibilidades es las guerras. Tenemos resoluciones conflictivas y resoluciones amistosas. Dentro de las resoluciones conflictivas, una de esas es la guerra, la otra es el juicio. La guerra, que por definición es la aplicación de la fuerza de un Estado contra otro. Y cuando hablamos de fuerza, relacionado a poder militar, bien relacionado a poder militar. Y cuando hablamos de guerra, ya hablamos de las Fuerzas Armadas, o sea, hablamos del sistema de defensa de cada país. Entonces, el sistema internacional está directamente relacionado al concepto de guerra. ¿Se me escucha bien? Se escucha con eco, pero se entiende. Con eco. Si alguno puede apagar los parlantes que tiene encendidos, los micrófonos, mientras yo hablo, vamos a ver si podemos evitar el eco. Cristian, si lo podés apagar. Bueno, vamos a ver ahora si arrancamos. ¿Se escucha con eco todavía? Ahora se escucha bien. Bueno. Entonces decíamos que el concepto principal en seguridad internacional es la guerra. La guerra atada a la soberanía y a la seguridad del Estado-Nación. Porque la guerra la hacen los Estados, entre Estados.
Entonces, cuando tengamos que definir un concepto de seguridad interior, actualmente podemos hablar de la convivencia entre estados o la ausencia de guerras entre estados. Y ahí entramos en un concepto que me gustó para darles, que dice que la seguridad internacional consiste en las medidas tomadas por naciones, y acá incluye a las organizaciones internacionales. Yo no lo quería todavía conceptualizar porque las organizaciones internacionales son relativamente nuevas, y cuando hablamos de guerra hablamos de ya luchas que existían cuando comienzan a aparecer los estados, mucho antes de pensarse las organizaciones internacionales como Naciones Unidas, la OEA, la OTAN. Entonces, pero actualmente, modernamente, consiste en las medidas tomadas por naciones y organizaciones internacionales para asegurar la supervivencia mutua y la seguridad entre naciones. Podríamos agregar ahí. ¿Y qué incluye el concepto de seguridad internacional? Todo lo que tenga que ver con la implementación de los aparatos militares, y cuando hablamos de aparatos militares hablamos de los aparatos de defensa de cada estado, y ahí metemos a las Fuerzas Armadas, que son las que trabajan por tierra, por aire y por agua. Y actualmente la forma de resolver las controversias en el sistema internacional se hacen por acuerdos, tratados o convenciones internacionales. Fíjense que abajo te explica más o menos cuál es el objetivo de la seguridad internacional, pero quiero pasar a este concepto. Yo les dije que había una primera idea o conceptualización de la seguridad internacional antes de las guerras mundiales, y otra posterior a las guerras mundiales y a la caída del muro de Berlín, que se termina la Guerra Fría. Antes de la consolidación de la Guerra Fría y la Segunda Guerra y las guerras mundiales, se pensaba o se utilizaban las Fuerzas Armadas en relación a lo que se conoció como hipótesis de conflicto. Cada país con su sistema de inteligencia establecía o generaba hipótesis de lo que podría llegar a suceder, y en base a eso generaba una estrategia de utilización de la fuerza, de preparación de las fuerzas militares, de consolidación y de compra y adquisición de recursos logísticos para enfrentar esas hipótesis de conflictos. Porque se pensaba que siempre había la posibilidad de ser atacado desde el exterior. Y el concepto de seguridad internacional estaba relacionado a la fuerza militar y de defensa de cada país. Era un pensamiento individualista de la seguridad internacional. Cada estado era responsable y único responsable de su propia defensa, de su soberanía. No existían aparatos internacionales que velaban por la seguridad o por la buena convivencia entre los estados, sino que cada uno debía por sí mismo valerse para estar dentro de las relaciones internacionales. Los realistas o tradicionalistas son los primeros expositores o los exponentes de este pensamiento. Se consideraba que era una relación internacional anárquica, dice ahí, por esto de que nadie la regulaba y que continuamente había hipótesis de conflicto que llevaban a crecer en un momento donde los aparatos militares de defensa de todos los países en relación a su poderío crecen y crecen y crecen y crecen. Y el exponente de esto es la carrera armamentista que se dio en la época de
previa a la Primera Guerra Mundial y inclusive con la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ni hablar de la Guerra Fría, que se trató más de lo que es inteligencia y potencialización de las tecnologías, pero el aumento de todos los aparatos militares de los estados más poderosos fue impresionante. Entonces, fíjense que dice que había ausencia de gobierno central y cada uno de los estados que compone el sistema internacional ejerce su soberanía sobre su territorio y asuntos. Nadie se puede meter. Cada uno, para dentro de sus fronteras, hace lo que quiere y se relaciona como quiere con el resto de los países. La mayor amenaza, y que está relacionada a la hipótesis de conflicto, es la fuerza que tiene cada país respecto a la posibilidad de intervenir en otro. Me ingresó otro compañero. ¿Alguna pregunta hasta acá? No hay preguntas, seguimos. Se da la Primera Guerra Mundial. ¿Entre qué años se da? ¿Se acuerdan? 14 de 1918. Está afiladísimo, Raúl. Está afiladísimo. Bien, Raúl la pegó y en el 14-18 finaliza la Primera Guerra Mundial. Consecuencia de la creación de la Guerra Mundial es la creación de la Sociedad de Naciones, que después, bueno, no tiene buen fin, pero es el antecedente de ¿qué? Que se consolida con la Segunda Guerra Mundial cuando termina. ¿De qué? No escuché la pregunta, licenciado. La Sociedad de las Naciones es el antecedente de otro organismo internacional que se consolida con la Segunda Guerra Mundial, se forma y permanece hasta el momento. ¿Qué organismo internacional de naciones? La ONU. Se crea la ONU. La Organización de Naciones Unidas se crea luego de la Segunda Guerra Mundial, ahí finalizando la Segunda Guerra Mundial, se comienza a conformar, se da la idea y aparece la Organización de Naciones Unidas. Pero la Sociedad de Naciones viene a intentar conformar un órgano internacional que vele por la seguridad de todos los estados. Entonces ahí se comienza a pensar en un concepto de seguridad colectiva, ya no era algo individual, sino que se comienza a pensar, como dice abajo de la Firmina, en la convivencia de los estados, la convivencia pacífica, volviendo al concepto que dijo la compañera de ustedes de paz contrario a la guerra. Se piensa en una relación internacional de paz continua y que se podrían comenzar a resolver las controversias o las dificultades en las relaciones de los países a través de la diplomacia, como primer medio de resolución de conflictos. Y como último medio, la guerra. En el aspecto anterior, en el concepto anterior, lo primero que se ponderaba era la fuerza del Estado, y una vez aplicada la fuerza del Estado, bueno, sentémonos y hablemos, pero primero te aplico la fuerza, te controlo, te domino, y después, si quiero, hablamos. Ahora es al revés. Primero hablamos, supuestamente, ¿no? Porque sabemos que internacionalmente hay países o conglomerados de países que tienen un poder sobre el resto, que si bien no hacen la guerra, los administran o los dominan de otra manera, económicamente. El caso de la frontera, imposibilidad de importación, exportación, cierre de créditos, aumento de las tasas de importación y un montón de cuestiones que pueden manejar pacíficamente, sin entrar en guerra, pero que de alguna manera predisponen a una negociación con una diferencia en las posibilidades. Entonces, con la aparición del concepto de seguridad colectiva, ya la seguridad propia de un Estado en relación a otro Estado ya no sería exclusividad de él, si bien mantiene la soberanía,
sino que como que los estados ceden la posibilidad de intercesión o de interceder a un tercero por todos ellos. Ya no se maneja la hipótesis de conflicto y aparece la idea de convivencia internacional y que la seguridad es indivisible, es una sola. Es la seguridad internacional. Y acá es necesario que hablemos de un concepto que se me acaba de borrar de la cabeza, que lo tenía pensado para introducirlo acá y se me fue. Y no me va a salir, sobre todo porque estoy grabando. Pero bueno, la idea es esta, poder separar. Acá va. En este concepto de seguridad colectiva, las organizaciones nacionales, internacionales, perdón, como Sociedad de Naciones y luego la ONU, obligan o incentivan a los países a crear lo que se conoce como libros blancos de la defensa. No sé si algunos de ustedes han tenido acceso a los libros blancos de la defensa, pero bueno, ahí se observa y se visualiza y queda explicitado este nuevo rol de las fuerzas Fuerzas Armadas relacionado al concepto de convivencia entre Estados, donde supuestamente... ¿Alguien me preguntó algo? No. Si pueden apagar los micrófonos, porque por ahí todavía sigue retumbando. Me parece que hay un micrófono habilitado. En esos libros blancos de la defensa de los países, que en Latinoamérica el primero de esos que lo escribió fue Chile, y Argentina también tiene su libro blanco de defensa, que lo tiene que actualizar, pero lo tiene. Queda explicitado bien los nuevos roles de las Fuerzas Armadas y cómo va a luchar con las nuevas amenazas o las amenazas emergentes, que lo hablamos en la clase pasada. Las nuevas amenazas o las amenazas emergentes. Ese rol, un rol más social, alejado de la guerra, si bien no lo pierden porque tienen que defender la soberanía, está relacionado a cuestiones más sociales, la aparición de los cascos celestes, cascos azules, cascos blancos de los médicos. Empiezan a aparecer un montón de funciones de las Fuerzas Armadas en relación a la convivencia en otros países. Y empiezan a haber relaciones internacionales de cooperación y de formación entre fuerzas, pensando en una seguridad indivisible internacional y no más en la seguridad propia de cada Estado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien. Naciones Unidas, terminada la Segunda Guerra Mundial, aparece la Organización de Naciones Unidas, que ahí sí se consolida el concepto de convivencia internacional y queda plasmado en la Carta de Naciones Unidas y en los puntos que marcan los objetivos de Naciones Unidas. Fíjense que dice que la ONU establece como base de la seguridad colectiva internacional el compromiso de todos los miembros. Dos compromisos. De resolver su controversia por medios pacíficos como primera instancia y de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la guerra. Si bien Naciones Unidas no lo piensa como una forma de resolver el conflicto, cuando comienza a desarrollar y en las reuniones que tiene en sus asambleas, queda plasmado que todavía los países siguen resolviendo sus controversias de una manera violenta y utilizando el poderío que tienen sobre otros países más pequeños o menos poderosos. La ONU desarrolla cuatro tipos de medios para resolver los conflictos que pudiesen suscitarse entre los países. Y los detalla como medios preventivos, medios para la solución pacífica de los conflictos, medios coercitivos, y en esos medios coercitivos uno es la intervención de los órganos de la ONU en países para resolver cuestiones que no pueden resolver entre sí países o cuestiones internas que
que afectan a la seguridad internacional. Porque algo que vamos a ver acá es la posibilidad que tiene, como última medida de intervención, el Consejo de Seguridad de la ONU para resolver cuestiones que afecten a la seguridad internacional. Tiene todo un mecanismo para resolverlo y lo vamos a ver con un trabajo práctico en la plataforma. Los medios preventivos quieren evitar situaciones peligrosas. Los medios pacíficos, surgida la controversia, tratan de... ¿Y qué medio pacífico utiliza la ONU por antonomasia? ¿Cuál es el medio pacífico que más utiliza la ONU? Arbitraje. Que promulga. El arbitraje y la mediación. El arbitraje y la mediación son los dos mecanismos por los cuales la ONU trata de intervenir. Él considera, la ONU, la organización considera que la mediación es por excelencia el método de resolución de conflictos, y al no tener resultados, incentiva a los países para que participen del arbitraje. Y ahí tenemos un montón de cortes que pueden resolver respecto a las controversias surgidas entre los países. Los medios coercitivos, cuando ya hay una amenaza, hay una posibilidad cierta de que un país agreda a otro, puede intervenir la ONU. Y las sanciones penales tienen una posibilidad de aplicar sanciones, ellos llaman penales porque aplican una pena. Naciones Unidas puede ejercer algunas actividades de control referente a países que no han cumplido con las normas que han firmado al introducirse en el sistema de Naciones Unidas. El órgano que regula la seguridad internacional de Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad. Y ahí vamos a ver que tienen miembros permanentes y miembros no permanentes. Los miembros permanentes, ¿quiénes serían? Ahí están los nombres. ¿A ustedes qué les parece quiénes son? A ver si sacan su propia conclusión. Las grandes potencias. Sí, la grande potencia de cada continente. La gran potencia de los continentes. ¿Y qué más? ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial? ¿Perdón, licenciado? ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Los de mayor... Los componentes que estaban en la ONU, encabezados por Estados Unidos. Y también Rusia, porque Rusia en ese momento, digamos, la Segunda Guerra Mundial era el conflicto contra... Los aliados. Los aliados, correcto. Los aliados. Que estaban contra Alemania, la Alemania nazi. Entonces vamos a ver que los que ganaron la Segunda Guerra Mundial son los miembros permanentes de la ONU. Y vamos a ver que el resto de los países que no eran potencia en ese momento, fíjense qué locura, ¿no? Hablamos de igualdad y hablamos de que todos cumplimos un rol importante en el sistema internacional, hablamos de que no hay diferencia, pero en el Consejo de Seguridad de la ONU tenemos los 5 miembros permanentes con derecho a voto y que tienen determinadas características en el Consejo, y los 10 no permanentes que van rotando y tienen algunas, pueden votar, pero no pueden vetar. Los miembros permanentes tienen el derecho al veto. O sea, lo que se resuelve en el Consejo de Seguridad, uno de los miembros dice, no, a mí no me gusta, lo veto, y si los otros 250, los otros 10 más los 14 votaron que sí, lo veta y queda sin efecto. Entonces, no hay una distribución equitativa, más allá que ahí se ve una distribución geográfica equitativa de las personas que la integran los como permanentes. En el momento de ejercer el poder dentro del Consejo, eso no es así. Argentina ha estado en determinados momentos como miembro no permanente, pero
sinceramente no es una influencia muy grande lo que podemos hacer en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ahí las dos potencias que marcaron históricamente fueron Estados Unidos y Rusia, y actualmente China tiene un poder que en algunos aspectos a veces lo mueve un poco a Estados Unidos en el centro del sistema internacional. Fíjense que el Consejo puede determinar la existencia de amenaza, el quebrantamiento de la paz o el acto de agresión. Y ahí puede decidir si intervenir o no intervenir o ejercer algún tipo de sanción penal contra los que ellos consideren que están o amenazando la paz o la quebrantaron o ejercieron un acto de agresión. Obviamente, ¿qué se entiende por existencia de amenaza, quebrantamiento de la paz o acto de agresión? Está relacionado a lo que los miembros permanentes consideran que es y a los intereses estratégicos que tiene cada uno de ellos en el globo. Entonces, si a ellos no les molesta lo que está pasando en Irak, es porque quizás tienen algún interés personal con lo que está pasando en Irak. Si a ellos no les importa lo que está pasando en Venezuela, es porque quizás tienen un interés particular lo que está pasando en Venezuela. Y así con Corea del Norte, China y un montón de cuestiones que sabemos que que podrían intervenir tranquilamente la ONU en esos países y no lo hacen porque hay intereses personales de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La idea de hoy era presentarle más o menos el concepto de seguridad internacional, cómo trabajan o qué relación tienen los países entre sí, hacer esa diferenciación en cómo se entendía antes y cómo se entiende ahora, y explicar someramente lo que es el aparato del Consejo de Seguridad de la ONU para poder hacer un trabajo en plataforma, porque la semana pasada no hicimos nada. Esta semana tienen 2 actividades obligatorias, pero bueno, una es ir viendo los videos contestando las preguntas que se hace automáticamente, y la otra es un foro. Así que bueno, la idea era que ustedes puedan desarrollar un trabajo respecto al sistema internacional y cómo la ONU está relacionada con eso. Y después yo quería con ustedes explicarles más o menos lo que era Interpol. ¿Algunos conocen lo que es Interpol? ¿Cuándo nació? ¿Qué hace? Bien, Interpol nació ya hace muchísimos años y nació como un grupo de países de Europa que buscaban formar un aparato de inteligencia que le permita relacionar datos entre sí, intercambiar información de los delitos que se estaban cometiendo y los delitos transnacionales, y generar un aparato que capacite a sus fuerzas policiales. Fuerzas policiales. ¿Alguien dijo algo? Bien. Esa organización fue evolucionando y salió de lo que era Europa y se convirtió en una organización internacional de policías. Esa organización hoy está formada por 194 países donde todos tienen el mismo grado de fuerza o de relación dentro de Interpol. Todos tienen la posibilidad de mandar personas a trabajar en la sede de Interpol, y todos tienen la misma posibilidad de acceso a la información que hacen, a las capacitaciones que dan. ¿A qué se dedica Interpol? Que permite facilitar el intercambio de información sobre delitos y delincuentes, ofrece apoyo técnico y operativo de diversa índole. Cuando hablo de apoyo técnico y operativo, hablo de sistemas, del know-how que poseen otros países más avanzados para llevar adelante lo que se conoce como inteligencia criminal dentro del país que lo solicita. Y además, cuando hablo de operativo, hablo de personal policial de otros países que vienen a ejercer operativos en territorio del país que lo solicita. O sea, el apoyo técnico y operativo se refiere a eso. No sé si tienen alguna pregunta sobre Interpol.
¿no? Bien. Ya la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, nace en 1948, pero bueno, el antecedente es la Unión Internacional de Repúblicas Americanas, y se conoce como, o tiene reconocimiento como el sistema internacional más antiguo de relaciones entre países. Fue creado para brindar seguridad a los estados americanos. Fíjese que ya en 1889 se pensaba la necesidad de tener algún sistema que brindara seguridad local o hemisférica relacionada a América, por las particularidades que tiene el territorio americano. Eso, si bien continuó, no tuvo una importancia, en realidad tuvo una importancia relativa, y se consolida con la creación de los estados, la Organización de Estados Americanos. Hoy actualmente los 35 países independientes de América están en la OEA, con mayor o menor participación, pero están en la OEA. La Organización de Estados Americanos crea el concepto de seguridad hemisférica y multidimensional, del trabajo de personas de todos los países de Latinoamérica. Se consolida el concepto de seguridad hemisférica y seguridad multidimensional, que después lo toma Europa. Europa toma el concepto de multidimensionalidad de la seguridad de la OEA. La OTAN. ¿Qué es la OTAN? ¿O qué significa la sigla OTAN? Organización de los Tratados Organización del Atlántico Norte. Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ese es un tratado que se firmó entre países de Europa y el país Estados Unidos de Norteamérica. Se creó para para mantener la seguridad de los países integrantes. Se comprometen a tener una cooperación en la capacitación de las fuerzas de defensa de sus sistemas de seguridad nacionales y de brindar apoyo cuando uno de los integrantes necesite, si entra en una controversia armada. Eso se comprometen los integrantes de la OTAN. ¿Y qué buscan? La finalidad es garantizar la libertad y la seguridad de sus países miembros por medios políticos y militares. Cuando hablo de medios políticos y militares, hablo políticos a través del apoyo diplomático y militares netamente de la guerra. Cuando se crea la OTAN, ellos en su carta de creación estipulan que, finiquitada la diplomacia, los países miembros deben ceder al país que entra en controversia fuerzas militares para llevar adelante la guerra que tienen que llevar. 30 miembros son los que integran la OTAN hoy en día. No fueron todos entrando apenas se conformó la OTAN, sino que a medida que fue avanzando y tomando poder la OTAN, muchos países de Europa, sin la S, integraron o integran actualmente la OTAN. Y Estados Unidos, cuando la ONU no le permite intervenir en distintos países, se toma de la carta de creación de la OTAN para introducirse militarmente en países. Cuando ingresa en Irak, ingresa por el apoyo que le dan los aliados de la OTAN. Y la Europol es como la Interpol, pero de Europa. Tiene los mismos objetivos, las mismas finalidades, pero a nivel europeo. Son solamente los países integrantes de la Unión Europea. Hoy, actualmente, la Unión Europea e Inglaterra. Inglaterra, por el Brexit, se salió de la Unión Europea, pero sigue conformando parte de la Europol. Bueno, con eso terminaríamos el concepto de seguridad internacional,
la evolución del concepto de seguridad internacional y las agencias internacionales que trabajan en inteligencia criminal, inteligencia nacional, en materia de seguridad y en materia de defensa internacional. ¿Alguna consulta hasta acá? Si no, la clase de hoy ya estaría por terminada.